Buenas noches a todos. Hoy vamos a continuar resolviendo ejercicios que requieren utilizar instrucciones iterativas. En la clase de ayer aprendimos a utilizar el while y cómo esta instrucción nos permite ejecutar varias acciones que están dentro del while hasta que la condición de parada se cumpla, es decir, que la condición del while sea falsa. Mientras que la condición sea true, se sigue ejecutando esas instrucciones. Cosas a tener en cuenta, pues dos, así a manera de resumen, que cuando están haciendo un ciclo que depende de un contador, como decir i menor a n, ejecutar esto mientras que i sea menor a 10 a 20, siempre deben incrementar el i, porque si por alguna razón no lo incrementan, generan un ciclo infinito. O cuando están haciendo un ciclo que depende de una condición, como la de el máximo común divisor, tienen que velar porque siempre esa condición o en algún momento sea falsa. ¿Ok? Y bueno, hoy vamos a estar resolviendo estos dos ejercicios. Ayer resolvimos estos tres, contar la cantidad de dígitos, una versión como más completa y con una restricción de este ejercicio, y después la función factorial. Hoy vamos a estar resolviendo eh, un problema que simule la conjetura de Collatz y este problema de la isla de Dena. ¿Ok? Esto lo vamos a resolver en la primera parte de la clase. En la segunda parte de la clase vamos a ver más acerca de de las cadenas, de los strings. ¿Ok? Entonces, el ejercicio 4 dice así: escribe una función que implemente la conjetura de Collatz o el problema de Siracusa. Aquí encuentra la explicación de la conjetura. Primero que todo, ¿alguien conoce esta conjetura? ¿Alguna vez ha escuchado sobre ella o tiene idea a qué se refiere? No, señor. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Ha escuchado alguna vez o no? No, señor. Ok, entonces, eh, ¿cuál es la conjetura de Collatz? Bueno, él dice hace casi 100 años de que si todos los números que son pares se dividen entre dos y ese resultado, si es impar, se multiplica por 3 y se le suma uno, eventualmente se va a llegar a un valor de 8 después de 4 después de 2 y después uno. Es decir, no importa de qué número se parta, eventualmente aplicando estas dos reglas, siempre se va a llegar al 8, después al 4, después al 2 y después al uno. ¿Ok? Porque es una conjetura, porque, o porque, ¿cuál es la dificultad? Porque los números enteros naturales son infinitos y se puede probar con cualquier número eh, de cualquier tamaño, pero no se ha creado un teorema que diga que esto no es una conjetura, sino un teorema. ¿Ok? En esta imagen pueden ver como un gráfico en donde comienzan a ver de que partiendo de diferentes números, ¿ok? Por ejemplo, cuando se parten de los números pares, eventualmente pues se van dividiendo, se van dividiendo, se van dividiendo. Llega un momento en que lo que se divide, por ejemplo, es todos estos números que están viendo acá son pares, ¿no? Terminan en 4 en 2 en 6 en 8 en 4 en 2 en 6 en 8 en 4 en 2 en 6, pero cuando se llega al 6 y se divide, o sea, es decir, todos estos números se están dividiendo entre 2, pero cuando se llega al 6 y se divide entre 2 da 3, el 3 es impar. Al multiplicar 3 por 3 y sumarle uno da 10, como es par se vuelve a dividir entre 2 da 5, el 5 se multiplica por 3 porque es impar y se le suma uno da 16 y 16 da 8, al dividirlo entre 2 da 8, 4, 2 y uno. Entonces acá se puede ver cómo partiendo de diferentes números se va llegando como que a puntos comunes, ¿ok? Y estos puntos comunes eventualmente
llegan al 16, del 16 al 8, 4, 2, 1. Con supercomputadores, ¿ok? Porque una de las ventajas de la programación es que permite probar de forma experimental, no de forma teórica, algunos teoremas. Y miren que se ha probado con este número que es enorme, ¿ok? Estamos hablando de que es de 6, 12, 18, 17 dígitos, 19 dígitos. Y eventualmente hasta con este número se cumple. Lo que les digo, uno puede probar con números de aquí al infinito, pero bueno, no se puede probar de esa manera. ¿Ok? Pero esa es la conjetura. Palabras más, palabras menos, eso es lo que quiere decir. Y miren que es súper sencillo, es súper sencillo. Las dos reglas. Si el número es par, se divide entre 2. Y si el número es impar, se multiplica por 3 y se le suma 1. Entonces, esto es lo que nos están pidiendo que programemos. ¿Ok? Esto es lo que nos están pidiendo que programemos. Pues vamos a hacerlo. ¿Ven bien así? Así está bien de tamaño. Vamos a ver. Entonces llamamos conjetura, conjetura, colats, creo que se escribe así. Y partimos de un número entero y decimos que vamos, pues de hecho no vamos a devolver nada. Lo que vamos a hacer es ir imprimiendo todos los números que se van generando hasta llegar a 8, después a 4, a 2 y después a 1. ¿Ok? Queremos hacer una función que indiferentemente el número que se ingrese vaya aplicando estas dos reglas y termine en un punto. Entonces, aquí la primera pregunta que yo les haría es, ¿cuál creen ustedes que es la condición de parada de este while? Obviamente vamos a utilizar un while, pero ¿cuál creen que es la condición de parada? Viendo este gráfico, ¿cuándo se dejan de hacer cálculos? Cuando llega uno. Cuando el número llega a uno. Perfecto, exactamente. Cuando el número llega a 1, ya no tenemos que hacer más cálculos, ya no es necesario. Perfecto, vamos bien, estamos empezando bien, A porque, uno impar, ¿cómo? a uno y tiene que ser impar, ¿verdad? El uno siempre va a ser impar, el uno siempre va a ser impar, eh, y cuando el número llega a 1, efectivamente dejamos de hacer cálculos, ¿ok? Ya, yo entiendo tu punto. Tu punto es, bueno, si es 16, 16 es par, aplico la regla de dividirlo entre 2, da 8, aplico la regla de dividirlo, da 4, aplico la regla da 2, al 1 lo tengo que volver a multiplicar por 3 y sumarle 1. Bueno, si tú multiplicas 1 por 3 y le sumas 1, 1 por 3 es 3 más 1 es 4, te devuelves al 4. Y al 4 le vuelves a aplicar la regla 2, 1, te vuelves a 4, se quedaría con un ciclo infinito, pasando del 1 al 4, del 4 al 2, del 2 al 1, del 1 al 4. Entonces, cuando llegamos a 1 no tenemos que aplicar más reglas. Y por eso, como dijeron ustedes, la regla de parada es esa. ¿Ok? Vale, Entonces, ok, vamos a, partimos del número, ¿ok? Entonces lo primero que vamos a hacer es imprimir nuestro número. Eso es lo primero que queremos hacer. Y pues lo que ustedes están diciendo. Mientras mi número sea mayor a 1. ¿Por qué mayor a 1 y no mayor igual? Porque si yo lo pongo como mayor igual, cuando llegue al 1 va a volver a aplicar la regla, que era lo que estamos hablando ahorita con su compañera. Y no queremos hacer eso, queremos aplicar las reglas siempre y cuando el número sea mayor a 1. Si el número no es mayor a 1, es decir, es 1 o es 0, no tenemos que hacer nada. ¿Ok? Ok. ¿Y qué debemos programar dentro del while?
Vamos, ayer la clase ayer estuvo muy buena con sus comentarios. Hoy espero lo mismo. ¿Qué creen ustedes que tenemos que programar dentro del while? De alguna manera tenemos que hacer de que esto no sea infinito, ¿cierto? Porque si yo ingreso, por ejemplo, el 2 mayor a 1 sí, y me quedo acá, me quedo acá, me quedo acá, me quedo acá, de alguna manera tengo que hacer que el número no sea mayor a 1. ¿Y cómo lo hago? ¿Alguna idea? Aplicando las reglas que dijimos. ¿Cuáles son las reglas? Decimos, sí, mi número módulo 2 es igual a 0. ¿Por qué módulo 2? Porque igual a 0. Porque esto lo que nos está es evaluando si el número es par o no es par. ¿Ok? Entonces, si el número es par, ¿qué hago cuando el número es par? Cuando el número ¿Dividido es por dos? par se divide ¿En cuánto? en dos, entre dos. Ok, entonces el número es igual a número entre 2. Puedo utilizar una división entera, puedo utilizar una división normal, desde el punto de vista que estoy esperando que este número esté en los naturales, pero vamos a utilizarla entera. Caso contrario, ¿qué hago? Si el número no es par, Se multiplica por 3 y se suma 1. de acuerdo. Entonces, tengo que preguntar el if número distinto que 0. Tengo que hacer esto. ¿Qué opinan? Yo digo que sí tiene que ser distinto a cero siempre y cuando sea par. ¿Me repites? Que digo que pues Aquí, puede ser aquí, distinto a cero. aquí validamos que el número es par, ¿cierto? Sí, sí. ¿Y cuál es la otra opción si el número no es par? ¿Qué es? Eh, Impar. O es par o es impar. pues, Una de dos. Entonces, aunque esta validación lo que valida es que el número es impar, no es necesaria. ¿Por qué? Porque o el número es par o es impar, entonces podemos utilizar el else directamente. Y hacemos lo que dijo Ángela. Decimos que nuestro número es igual al número por 3 más 1. Y eso es todo, muchachos. Eso es todo. Y lo imprimo para saber cómo va evolucionando mi número. ¿Ok? Pues vamos a probarla. Vamos a probar nuestra conjetura. Y vamos a empezar por el número 16. ¿Ok? Eh, Vamos a tratar de poner esto aquí así y esto así. No sé, ¿logran ver bien esto? Sí se ve esto, ¿cierto? Acá se ve. Ok. Sí, señor. Si partimos de 16, yo esperaría ver 16, 8, 4, 2, 1. Vamos a ver si es cierto. Ejecutamos nuestro programa. 16, 8, 4, 2, 1. ¿Ven? 16, 8, 4. Vamos a partir ahora de 10. Si partimos de 10, él tiene que mostrarnos 10, 5, después 16, todo esto. Efectivamente, 10, 5, 16. Vamos a ingresar el 6144. Bueno, generamos todo esto, ¿ven? Él va dividiendo todos estos números pares. Voy a ver si puedo poner esto un poquitico más grande. Así. Entonces, él va dividiendo todos estos números pares hasta llegar al 3. Cuando llega al 3, lo multiplica por 3 y le suma 1 y lo pasa a 10. Después 5 y después. Entonces, y si quieren podemos hacer una última prueba con este número, 43.008. Y bueno, miren que está como este camino
va dividiendo todos los números y los resultados siguen siendo pares, dividiendo entre 2 y el resultado sigue siendo par hasta el 21, que es lo que vemos acá. Cuando llega al 21, como es impar, lo multiplica por 3 y le suma 1, da 64. Se pasa acá, después 64 es par, lo divide entre 2, el 32 lo divide entre 2, 16 y llega a este camino. Entonces, nada, muchachos, miren una función tan sencilla utilizando ciclos, cómo podemos simular la conjetura de Collatz. No la estamos validando, simplemente estamos simulando los resultados para validar, pues, como su conjetura. Pregunta. Ahora quiero hacer algo diferente. Quiero no solamente imprimir el camino de la conjetura de Collatz hasta llegar a 1, sino que aparte yo quiero saber cuántas iteraciones está haciendo mi función hasta llegar al 1. ¿Cómo lo puedo hacer? Ideas. ¿Cómo tengo que modificar este código para poder llevar como un contador que me diga al final cuántas iteraciones hizo mi función, mi ciclo, hasta llegar al 1, que es la condición de parada? Está sencillo, en serio. Es decir, si yo parto de 16, esperaría el número 5. Si parto del 10, espero el 7. Y así. ¿Alguien se le ocurre? Esa sería parecida a la función de ayer, la de factorial que utilicé, que decía, pues no sé si es por igual a n, pero no estoy seguro. Creo que utilizamos factorial, pero la verdad no estoy seguro de. Ok, Omar, quédate conmigo. En esa función, lo que hacíamos era ir decrementando el n para ir multiplicándolo y lo íbamos actualizando. Pero en este caso, lo que queremos contar es las iteraciones. ¿Ok? Primero que todo, para poder contar las iteraciones que necesitamos, una variable, ¿sí o no? Necesitamos una variable, sí. Exacto. Entonces vamos a tener un i y lo inicializamos en 1. ¿Por qué en 1 y no 0? Porque si yo ingreso el 1, quiero contar 1, un camino. ¿Sí me entienden? Entonces el ciclo, el programa no entra en el ciclo porque 1 mayor a 1 no entro y yo quiero retornar este 1. Ahora, este 1 lo tengo que incrementar. ¿Dónde lo tengo que incrementar? Dentro de mi ciclo. Dentro de mi ciclo, simplemente tengo que incrementarlo acá, muchachos. Y no dentro del if, porque yo no quiero que dependa de que si me cuente cuántos caminos pares hay y cuántos caminos impares hay. No, yo quiero saber cuántos caminos hay. Y acá en el print simplemente imprimo mi i y ya. ¿Ok? Entonces vamos a verlo. Vamos a ver qué resultado da ahora nuestra función con este pequeño cambio. Lo ejecuto. Miren que ahora me dice que partiendo del 43.008 hizo 19 iteraciones hasta llegar al 1. Si yo parto del 64, deberían ser 7. Estas dos más 5 acá. 7, ¿ven? Si parto del 200, no, vamos a partir de 682. Debería 82. Debe ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 5, 13. 13. ¿Ok? Muchas gracias, Omar. Lo que quería Bueno, mostrarles con esto, muchachos, es que no se asusten cuando vean, cuando se les hagan preguntas, ni cuando se les pide
que modifiquen en algo el código. Lo que tienen que hacer es utilizar, bueno, si voy a contar algo, necesito una variable que tengo que incrementar. En algún lugar dentro del ciclo lo tengo que incrementar. Ven, la mayoría de las veces son cambios súper sencillos, pero obviamente a medida de que ustedes van aprendiendo a programar, van aprendiendo a saber dónde hacerlos. Eh, pero lo que les digo, en este caso era súper sencillo. ¿Ok? ¿Preguntas con respecto a este ejercicio? ¿Dudas, comentarios? ¿No? Bueno, Con negativo se podría, ¿no, cierto? no, 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 no. No, no se puede. La restricción del programa dice que es para números naturales, entonces solamente mayores a cero. ¿Ok? Vale. Ok, entonces, eh, pues les comparto esto por Slack, por si le quieren echar un ojo, se lo voy a compartir en el canal varios. Conjetura de Collatz. Y ahora vamos a hacer el segundo ejercicio. El segundo ejercicio, de nuevo, es súper sencillo, en serio, pero digamos que el enunciado es un poco más extenso. Pero de nuevo, parte de poder programar es entender qué se quiere hacer, qué se necesita hacer, abstraer lo que es importante de lo que no es importante, muchas veces tratar de identificar fórmulas en la cabeza. En este caso, las fórmulas serán estas dos, súper ultra sencillas, pero poder saber dónde utilizarlas. Y bueno, vamos a hacer este ejercicio, ¿ok? Entonces dice así. En la isla del Edén vive una gran cantidad de hormigas que se reproducen a una tasa de 40% mensual, ¿ok? Esa es su tasa de reproducción mensual. En la isla existe además un oso hormiguero que se come 7.000 hormigas al final de cada mes. O todas las hormigas que hay en la población de hormigas en en ese momento, ya. O todas las hormigas que haya si la población de hormigas en ese momento es inferior a 7.000. Es decir, hay 6.000, hay 5.000, barre con todas y quedan cero. Cuando la población de hormigas de la isla sobrepasa el máximo de 28.000, comienza a haber un problema de alimentación, lo que hace que se reduzca la tasa de crecimiento a 31% mensual. Ya no es 40%, sino 31%. El muestreo de la población se hace mensualmente. Escriba una función que reciba como parámetro el número de hormigas, o sea, la población inicial, y un número X, que es la cantidad de meses eh, que queremos, durante los cuales queremos simular la tasa de crecimiento de las hormigas, y calcule la población de las hormigas después de esos X meses. ¿Ok? Este es un problema que parece muy sencillo, pero es súper, súper útil estas simulaciones, porque con estas simulaciones ustedes, por ejemplo, pueden calcular inventarios. Ustedes dicen, bueno, todos los meses el inventario crece en un tanto por ciento, pero hay una merma de tanto por ciento, en este caso simulado por el oso hormiguero. Cuando el inventario llega a tal valor, ya no se produce, no se aumenta el inventario en la misma tasa, sino en una tasa menor, porque ya no hay espacio para guardar nuestro inventario. ¿Qué inventario voy a tener después de tantos meses? Así. O también cuando uno quiere simular, por ejemplo, la población de ciertos animales, en donde hay depredadores y bueno, cuando hay más población compiten por los mismos recursos, entonces cambian las tasas de crecimiento. Entonces, como les digo, este ejercicio parece bastante trivial y sencillo, pero los conceptos que están detrás de él son súper útiles. Queremos hacer esta función, ¿ok?
Entonces, de nuevo, como queremos estar calculando algo por varios meses, necesitamos ciclos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque depende de un X, que es la cantidad de meses. Y lo que yo siempre les he dicho, empezamos definiendo nuestra función o la estructura de nuestra función. ¿Ok? Entonces vamos a decir aquí población hormigas. Vamos a llamar esto población inicial de tipo entero. La cantidad de meses, también de enteros. Y vamos a retornar un entero que es la población final. ¿Ok? Entonces, población final. Voy a empezarla en 0, después voy a modificar esto y retorno mi población final. ¿Ok? Y cuando nosotros querramos hacer pruebas, pues necesitamos una población inicial. Les voy a mostrar un caso bien curioso ahorita. Vamos a partir de 30,000. Les voy a cantidad de meses. Vamos a decir, por ejemplo, 6. Y tenemos aquí nuestra población final. Va a ser igual a llamar a mi función y enviar estos dos argumentos. ¿Okay? Espero que lo que estoy haciendo para todos pues ya sea como natural, no sea nada raro. Y no sé, voy a poner esto un poquito más grande para que sea mejor. Y ponemos aquí población final. Pongo acá mi población final. Después de X meses. ¿Ok? Entonces, ahora lo interesante es lo que yo voy a programar acá adentro. ¿Ok? Entonces, primera pregunta. De nuevo, traten acá de ir dándome sus puntos de vista. ¿Cómo queda la población final si la cantidad de meses es 0? Por lógica. Esto respóndanmelo o por intuición. 7.000. ¿Por qué 7,000? $7,000 es la cantidad de hormigas que se come el oso durante el mes. Pero si no ha pasado un mes, ¿cuántas hormigas tengo? ¿Cuántas hormigas finales tengo? ¿Desde cero, profe? ¿Cómo? Si lo tomamos desde cero. Sí, sí. No, no, no. Esta es mi población inicial. Si yo pongo acá 0 meses, ¿cuál sería mi población final? Las mismas 3.000. Las mismas 30,000. Exactamente, las mismas 30,000. Esto es un 30,000, pero te entendí perfectamente. Las mismas 30,000, porque arranca mi inventario y si yo no contabilizo ningún mes, no cambia, no cambia. Arranco mi población y si no, entonces yo inicializo esto así, muchachos. ¿Ok? Mi población final arranca en la población inicial. Y esta es la variable que yo voy a estar actualizando. Ok. Lo segundo es que yo voy a hacer X meses iteraciones. X meses iteraciones. ¿Alguien me puede decir cómo hacemos eso con ciclos? ¿O cómo lo harían? Porque hay muchas formas de hacerlo, pero ¿cuál sería una forma de hacerlo? While X meses es igual a 0. Ok, ok. No igual a 0. Lo que tú imaginas, ok. Sería while. Podemos hacer dos cosas. Decir X meses mayor a 0, porque si yo digo Sí, igual a mayor. 0, nunca entra. Okay, mayor a 0 y decremento mis X meses. Porque si yo no incremento los X meses, ¿qué pasa? Ciclo infinito. ¿De acuerdo? Y nunca queremos ciclo infinito.
Entonces, de esta manera, muchachos, la primera vez X meses vale 6, hago un cálculo, la decremento a 5, la segunda vez 5 mayor a 0, sí, 6 mayor a 0, 5 mayor a 0, 4 mayor a 0, 3 mayor a 0, 2 mayor a 0, 1 mayor a 0, y cuando decremento el 1 y lo vuelvo en 0, ya 0 no es mayor a 0, entonces no se ejecuta. Y ejecuté 6 veces o simulé 6 veces mi fórmula. ¿Ok? Esto es una forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo es esta. Y da exactamente el mismo resultado. Simplemente que en un caso estoy decrementando y en el otro caso estoy incrementando. Acá lo que estoy haciendo es, tengo un contador y voy a ejecutar esto mientras que mi contador sea menor que mi variable objetivo. Mientras que y sea menor a X meses, ejecuto mis acciones y lo incremento. Ahora cuento 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 sigue siendo menor a 6. Incremento el 5, 6. 6 es menor que 6, no. Y lo dejo de ejecutar. ¿Ok? ¿Cuál de las dos vamos a utilizar? La que ustedes quieran. Da igual. ¿Ok? Vamos a utilizar esta primera versión, pero las dos dan exactamente el mismo resultado. ¿Ok? Muy bien, entonces ya creamos nuestro ciclo, que es lo que nos garantiza que se ejecute n veces mis acciones y que termine. ¿Ok? Porque si yo no pongo esto, nunca termina. Y acá adentro yo voy a estar actualizando mi población. ¿Ok? Entonces, volvemos aquí a la definición. Palabras más, palabras menos, yo tengo que aumentar a mi población una tasa de crecimiento. Y después tengo que dejar que haya una merma, que el oso se coma una cantidad de hormigas. Y eso lo voy a seguir ejecutando. ¿Ok? La fórmula, bueno, usted ya sabe multiplicar por tasas. Ahorita lo vamos a hacer. Pero mi pregunta es, ¿de qué depende la tasa? El hormiguero. De la Del porcentaje. No, la Ah, tasa depende de la cantidad de hormigas que hayan, ¿cierto? De la población. Si es menor a 28.000, menor o igual a 28.000, ¿cuánto es? 40%. Y si es más de 28.000, ¿cuánto es? 31. Ok. ¿Cómo hago eso? Con un if. Así de sencillo. Entonces yo digo, if, si mi población final es menor o igual a 28.000, mi tasa es 0.4. Si no, es 0.31. Porque tengo que calcular primero mi tasa antes de aplicar la fórmula. Ahora sí, actualizo mi población final y digo, bueno, mi población final es igual a lo que había multiplicado por 1 más la tasa. ¿Por qué 1 más la tasa? Bueno, yo se los había comentado en clases anteriores, de que, por ejemplo, si nosotros queremos aumentar el 20% de 100, lo podemos multiplicar por 1.2, ¿no? Podemos decir 100 por 20 por 120 más lo original da 120, o simplemente podemos decir 100 por 1.2, ¿ok? Y ya él está aplicando el porcentaje. Entonces acá le sumamos a la tasa un 1 y multiplicamos mi población final por 1. Y después, ¿qué es lo que hacemos? Le quitamos los 7.000 que se come el oso. ¿Puedo hacer esto directamente acá? Sí, lo podemos hacer. ¿Lo queremos hacer en 2 pasos? Lo podemos hacer en 2 pasos. Da igual. De esta manera ustedes primero dejan como que la población crezca según la tasa
y después que las hormigas se coman esto al final del mes. Pero lo que les digo, lo pueden poner simplemente todo en una sola instrucción y es igual. Y ya, incrementamos nuestro i y lo hacemos, y lo hacemos, y lo hacemos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a imprimir entonces cómo queda mi población. De nuevo, imprimo un i para saber en dónde estoy parado e imprimo mi población final. ¿Ok? Vamos a partir de 30.000 y voy a simularla por 6 meses. ¿Qué es lo que debería pasar, muchachos? Esto es lo que debería pasar. Como 30.000 es mayor a 28.000, la tasa de crecimiento es 31%. Entonces nosotros decimos 30.000 por 1.31 menos 7.000. 32.300. Esta es la población después de un mes. 32.300 sigue siendo mayor a 28.000, sí. Lo vuelvo a multiplicar por 1.31 y le resto 7.000. Esta es la población después de 2 meses. Y así lo va haciendo. ¿Ok? Simulémoslo entonces. Pues aquí está. Bueno, en el mes 0, él está contando de 0 a 5. Es simplemente porque el contador lo empezamos en 0. Si no queremos tener como confusiones, y lo imprimimos el índice más 1. Ahora sí, obtenemos este resultado. En el mes 0, que fue la pregunta que yo les hice, esta es la población, los 30.000. Después de un mes, 32.300. Después de 2 meses, 35.313. Después de 3, después de 4, después de 5 y después de 6. ¿Siempre va a crecer la población? No, no siempre crece. Vamos a simularlo ahora con 20.000. Sigue creciendo. Vamos a simularlo con 15.000. Empieza a decrecer. 0 era 15.000. Después de un mes tenemos 14.000. Después de 2 meses tenemos 12.600. Después de 3 meses 10.640. Después de 4 meses 7.895. Después de 5 meses 4.054. Y después de 6 meses tendríamos una población negativa. Esto es válido, esto es posible, esto lo ven como un buen resultado. No, ¿verdad? No podemos tener poblaciones negativas. Entonces, ¿qué cambio le harían a esta función para que no les dé poblaciones negativas? Vamos, tómense un momentico y traten de ver, háganme una sugerencia, digan, bueno, yo creo que si entre estas instrucciones hacemos esto, no tendríamos poblaciones negativas. Y cuando no digo poblaciones negativas es que en el caso de que esto sea negativo, tengamos 0, más bien. ¿Alguien? Bueno, lo que tenemos que hacer es validar después de aplicar nuestra fórmula, tan sencillo como esto. En este punto es que nuestra variable está teniendo valores negativos. Bueno, nosotros tenemos dos opciones. Una, en donde digamos, bueno, si la población final es menor a 0, mi población final es 0. ¿Ok? Si mi población final es menos 1.323, no, actualízalo a 0. ¿Ok? Lo que siempre les digo, prueben su código. ¿Ok? Prueben su código. Efectivamente, estamos obteniendo el resultado. Otra forma de hacerlo, muchachos, que es un poquito quizás más elegante, es decir, que mi población final va a ser el mayor, utilizamos la función max, entre la población final y el 0.
¿Por qué? Porque de esta manera siempre vamos a decir, mira, que mi población final se quede con el mayor entre esto y cero. Si población final es 1, 2, 3, 4, se queda con ese número, porque eso es mayor a cero. Pero si población final es negativo, menos 1, menos 10, menos 100, se queda con el cero porque el cero es mayor a este valor. ¿Ok? De esta manera quizás es un poquito más descriptivo, de esta manera es un poquito más elegante, se pueden quedar con cualquiera de las dos opciones. ¿Ok? Pero ahora miren este caso. Cuando la población llega a cero, la población ya no crece, ya no se recupera, ya se extinguieron las hormigas de esa isla del Edén. ¿Por qué? Porque cuando llegan a cero, tú puedes multiplicar cero por la tasa que quieras y siempre te va a dar cero. Cero por una tasa de crecimiento de 50 te sigue dando cero. Entonces, por ejemplo, vamos a probar con 10.000. Miren lo que ocurre cuando probamos con 10.000. Ya en el mes 3 no tenemos población. Entonces aquí mi pregunta sería, ¿deberíamos seguir calculando después del mes 3? No, no debemos seguir calculando porque siempre me va a dar cero. Y acá les hago la pregunta. Y aquí traten de darme algún comentario. ¿Cómo modificamos entonces nuestro programa para que si ya la población es cero, no siga simulando la población? ¿Ok? Porque de nuevo, yo puedo poner esto en 9 o en 8. Y miren, cuidado y no se acaba más rápido la población. Ya en 2 intentos se acabó la población. Por lo que les digo, ya llegó un punto en donde la población pues ya se está extinguiendo. En este caso, por lo menos se calcularon. Ah, no, aquí también se calcularon 2 meses, perdón. Aquí de nuevo 2 meses. Tendría que tener un número más pequeño. Pero entonces, muchachos, ¿qué cambio le hacemos a nuestro programa para que cuando la población llegue a cero, deje de hacer cálculos? Vamos, ¿alguien? A ver, vamos a Karen. Karen con C. ¿Estás ahí? Sí, señor. Ok. Queremos que nuestro programa cuando llegue la población a cero no continúe. ¿Ok? Entonces, ¿quién dice si continúa o no continúa el ciclo? ¿Qué instrucción nos dice eso? Pues dependiendo de la población, ¿no? Entonces, si ya se incrementó cierta tasa y ya dependiendo el número de mes, no sé, digamos al tercer mes, como nos dabas el ejemplo, ya es, ¿no? Pues es que no sabría, o sea, se utilizaría como una función de la que se realizó ayer, como, bueno, para que no sea como Ya voy. infinito, Sí, sí. pero No, entonces no recuerdo cuál es. ok, pero te estoy haciendo una Pero es esa. pregunta un poquito más sencilla. Mi pregunta es, en todo este código, en todo este código, ¿cuál es la instrucción que dice continúa calculando, continúa simulando o no lo hagas más? El if, No, el while. El while. El while es la instrucción iterativa. ¿Ok? El while es la instrucción iterativa. igual. Entonces, esta condición es la que está diciéndole al while continúa o no continúa. ¿Ok? Entonces, y bueno, aquí te estoy tratando de que tú me ayudes. En este caso, ¿cuándo está continuando el while? En este Por caso, sí, el while, pues dice que, bueno, mayor a X meses. Entonces, en este caso, se le asignó a X meses 6 meses. sí. Entonces, aquí lo que está ejecutándose mi while es mientras que mi contador actual sea menor al, al,
a mi cantidad de meses objetivo, ¿cierto? Pero aparte, yo quiero detenerme si mi población es 0. ¿Se te ocurre qué debemos hacer acá? Bueno, te ayudo. Es súper sencillo. Simplemente tenemos que poner acá and población final sea mayor a 0. Eso es todo. Esto es lo único que hay que añadir. ¿Por qué? Porque de esta manera él está ejecutando estas instrucciones mientras que no hayamos llegado a la cantidad de meses que se pidió simular. 6, pero quizás la persona puede ingresar 12. Y si yo ingreso 12 voy a ver un montón de ceros cuando ya no son necesarios. Yo ya sé que cuando llega a 0 no se recupera. Bueno, modifico un tris, mi condición de parada, y digo que se cumpla esto, ejecuto mientras que se cumpla esto y mientras que mi población final sea mayor a 0. En el caso que alguna de las dos no se cumpla, ya no continúo. Si mi i llega a 12, donde x meses es 12, pues paro. O si mi población llega a 0, también paro. Y ya, ejecuto mi programa y verá, este es el resultado. ¿Por qué? Porque esta condición todavía se está cumpliendo, pero esta condición ya no se está cumpliendo. Y espero que todos recuerden cómo funciona el AND. True and false es false. While false, no continúa ejecutándose. ¿Sí se entiende lo que hice? No se entiende. Recuerden que no veo sus caras asintiendo o negando. Espero que sí se entienda. Ok, bueno, muchas gracias, Karen. Esto era lo que había que hacer, muchachos. Y de nuevo, no es nada complicado, no es nada difícil, es un pequeño cambio, pero tenemos que entender el código para poder, como que poder saber dónde hacer los cambios. Si no ponemos esta validación, igualito el código funciona porque nos va a decir que población final es menos tanto y menos tanto no es mayor a 0, pero me va a dar que la población resultante es menos 5.824 y eso yo no lo quiero tener así, entonces dejamos también la validación. Y listo. Profe, una pregunta. Sí, por supuesto. ¿Me podría recordar cómo era la forma, o sea, más primaria del max? O sea, el de que era if. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que el max lo que hace es que recibe una gran cantidad de números y me retorna el mayor de esos números. Y el min hace exactamente lo contrario. ¿Ok? Si utilizamos el max y tenemos 10, 0, menos 1 y 5, me retorna el 10. Y si hacemos lo mismo con el min, me retorna menos 1. Esa es la función del max y del min. Pero digamos que uno puede sacarle provecho a su comportamiento para hacer a veces este tipo de validaciones, en donde uno dice, bueno, yo me quiero quedar, yo no quiero que mi número sea menor a 0. Bueno, uno dice el máximo entre esto y 0. Pero no es que de la otra manera no funcione o esté mal, no, nada que ver. Simplemente que esta versión es un poquito más compacta y a veces se puede ver un poquito más elegante, pero la otra versión es esta. Si mi población final es menor a 0, simplemente le asigno un 0. ¿Ves? Ah, ok. Vale. Si mi población es menor a 0, yo no quiero que sea menor a 0 porque no puede ser 0. Eso es como que uno diga, tienes en un vaso agua, tienes 300 mililitros de agua y viene una persona que se toma 350 mililitros siempre. ¿Con cuánto quedó el vaso? Con menos 50 mililitros. No es posible. Se tomó todo el agua que había en el vaso, pero como el límite era 300, se tomó fue 300. El vaso sigue quedando en 0. Entonces, eso es lo que queremos hacer con esta validación. Si mi población final o si mi volumen o si mi cantidad de agua es menor a 0, porque estoy aplicando fórmulas, déjala en 0. ¿Ok? Cualquiera de las dos formas es válida y da el mismo resultado. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, con esto terminamos la primera parte de la clase.
Creo que vimos dos ejercicios muy interesantes, diferentes formas de utilizar el while y traté de ver varias variaciones como para que ustedes puedan ir familiarizándose con ellas. En la segunda parte de la clase vamos a cambiar un poquito el tópico por el momento y vamos a ver más cosas que se pueden hacer con las cadenas, cosas muy interesantes. Pero bueno, nos vemos si les parece bien como a las 7:07. Tómense unos 5 o 7 minutos de break. Ya nos vemos.